Qué bien, un momento más para encontrarnos y para compartir algunas ideas. Y también algunos momentos, algunos espacios de práctica meditativa. Referente a esto último, pues el espacio, el tiempo, mejor dicho, que ocupamos, esta hora y media, tampoco nos da espacio para tanto. Pero mi intención es que practiquemos un poco juntos, que os quedéis, si así os apetece, con algunas instrucciones. Muchos de vosotros, muchos de ustedes ya tenéis muchas instrucciones, así que estupendo. Y aquellos que están incursionando por primera vez en la práctica meditativa, pues contemplad si queréis tomar estas instrucciones como una referencia. Vamos a tomarnos unos pocos minutos y vamos a recordar en estos pocos minutos, aquellas 3 herramientas de las que hablamos en el encuentro anterior. Relajación, quietud y claridad. Pero primero lo vamos a enmarcar a todo el encuentro en esto que en todas las prácticas budistas es uno de los puntos principales. De hecho, si dividiéramos en 3, cualquier encuentro, por breve o extenso que sea, solemos decir bien al principio, y eso es generar un estado despierto, cálido, lúcido, generoso, con una auténtica motivación que nuestro empeño emocional, psicológico, atencional, reflexivo, que vamos a poner en movimiento en la práctica, pues pueda procurar el doble beneficio. De esta manera definimos que sea beneficioso para nosotros y que sea beneficioso para los demás. No quedarnos limitados a unos en particular. Y a veces, curiosamente, solemos pensar más en los otros que en uno mismo. Y otras veces, pues solemos pensar un poco más en nosotros que en los demás. Así que establecemos allí un ecuánime equilibrio, entendiendo que en última instancia no hay tal cosa como yo y los otros, como tú y los demás. Somos en tantos aspectos, en todos los aspectos, nos pasan las mismas cosas, nos atribulan, nos interpelan, nos atraen, nos distancian, nos amenazan, nos entusiasman, más o menos las mismas cosas. Y todas ellas se podrían simplemente resumirlas en 2. El deseo de encontrar todas las causas que originan el sufrimiento para poder desmontarlo, tanto las causas externas como las internas, que hoy estaremos analizando un poco algunas de estas causas internas, y también cómo podemos promover para nosotros y para los demás la felicidad, entendiéndola como un bienestar que vaya más allá de la dependencia de unas circunstancias en particular. Ese sentimiento o esa sensación de bienestar muy profundo, ¿sí? Ok. Entonces, generamos ese sentimiento, esa motivación. Eso es bien al principio, bien en el medio o bien en la práctica central. Es la práctica, en este caso, el generar el estado de atención plena, que iremos explorando también. ¿Cuál es el sentido tanto de una práctica de la atención plena abierta como de una atención plena profunda? Ya me referiré a eso también. Mucho suspenso estoy creando. Ya hablaré de esto, ya hablaré de lo otro. Y bien en el final. Y esto es también un movimiento más para generar este corazón cálido, abierto y dispuesto. Hola Araceli, buenas tardes. Entonces vamos a tomarnos estos minutos. Yo voy a utilizar las maneras habituales de tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación.
que por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes trascendentales puede alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Podéis encontrar en vuestros propios términos esta misma intención, esta misma motivación, la motivación correcta, Tapei Kunlok. Y vamos a generar un estado atento, despierto, que nos ayude como para establecer un punto bisagra, un espacio bisagra, entre todas las actividades que veníamos haciendo hasta el momento y este punto de atención y de apertura que estamos comenzando a desarrollar, a desplegar. Hay un punto en el que fácilmente puedes, dicho de una manera así muy cercana, encontrarte contigo mismo. Y ese punto que a la vez es tu punto en el mundo, tu sitio en el mundo, lo encuentras en esa sensación de estar sentado en un sitio en particular. El peso del cuerpo, el contacto de tu peso con la silla o con el cojín, en la cama o en un sillón, es como una suerte de anclaje que te da una referencia muy concreta y muy directa que podríamos resumirla: estoy aquí. Y ese estoy aquí también conlleva o está impregnado de un profundo sentimiento de lealtad, de profunda amistad con nosotros mismos, de una auténtica disponibilidad, de una auténtica disposición a nosotros mismos, y que además esto incremente, aliente, sostenga un sentimiento de dignidad. Y esto lo da también nuestra postura, la espalda recta, los hombros relajados, la cabeza erguida, todos esos puntos que podríamos resumirlos simplemente en estoy aquí. El punto de relajación en cuanto a lo físico es observar si no hay algún tipo de tensión en tu cuerpo físico. Así que observas que la frente esté relajada, que los maxilares no estén comprimiéndose entre sí, que las manos estén relajadas, palmas arriba, palmas abajo, sobre nuestro regazo o en los muslos o rodillas, da exactamente lo mismo. Los hombros, otra vez, que siempre tenemos una tendencia, así como una recidiva, a levantarlos. Y también esta presencia, ¿no? Como de una disponibilidad a comunicarte con el mundo. Y esa disponibilidad a ser receptivo con el mundo. Puedes entablar este diálogo profundo entre tú y el mundo, entre el mundo y tú, porque confías en una gran fortaleza, que eso lo representa nuestra postura. Hay una sensibilidad de un corazón despierto y atento, y hay una fortaleza que se expresa en una presencia sólida, estable. La relajación también lo incluimos, la idea, así como entendemos que todos los puntos de tensión física son innecesarios, observamos qué punto de tensión emocional puede estar visitándonos en estos momentos, en los que no hay ninguna acción resolutiva que tengamos que emprender, no hay ninguna amenaza de la que tengamos que estar cubiertos, ni emprendemos ninguna tarea hacia algo o hacia alguien. Así que todos aquellos sentimientos, todas aquellas sensaciones, pensamientos, todos aquellos estados emocionales o cognitivos tensos, en este punto los consideramos absolutamente innecesarios. Así que esa relajación no solo es el soltar las tensiones físicas, sino que también soltamos las innecesarias tensiones emocionales.
La quietud es, por un lado, la quietud física, la quietud del habla, permanecemos en silencio, y con esta idea de quietud, de silencio, pues abrazamos, ofrecemos un amplio espacio a todos los movimientos de nuestra mente. Aquí el punto de atención, ya que hoy estamos hablando que la distracción suele estar casada con el descontento. El punto de atención aquí, vamos a tomarlo metafóricamente como un símil de esa espaciosa apertura que le da cobijo y posibilita que todo se exprese, que no retiene nada ni se opone a nada. Y nuestro momento de meditación es el momento ideal porque no tenemos nada que rechazar, no estamos en el mundo relacional habitual, no hay nada que adoptar o retener. Entendemos muy claramente que lo que más necesitamos es ese punto de apertura, de quietud, de calma y de claridad. Relajación, quietud, vigilancia. Vigilancia sería reunir los dos puntos anteriores y permanecer atentos al vaivén rítmico de inhalar y exhalar. No es una vigilancia punitiva, es decir, una vigilancia que esté allí ansiosa de encontrar un error para caer con todo el peso de la reprimenda o de la censura sobre aquello que descubre. Sino que esa vigilancia es estar absolutamente disponibles, abiertos, sensibles y seguros de permanecer en esa apertura espaciosa, amable y silenciosa. Lo hacemos durante unos minutos. Comprobaremos lo que hoy es uno de nuestros temas, o el tema principal, cómo la mente tiende a divagar. Y en este contexto, para ser muy breve, tenlo muy en cuenta para no recriminarte y no acabar con la
idea, con la convicción de que no sabes meditar, que no puedes meditar, que no sirves para meditar. El reconocimiento de la divagación constante de la mente es posible gracias a la atención. Incluso cuando te descubras que tu mente está conversando con ella misma desde hace tiempo, ese es un punto de claridad y de atención. El reconocimiento de la distracción es gracias a la atención. La distracción no se reconoce a sí misma. Quien lo reconoce es la atención. Ten en cuenta que la mente puede estar solo unos escasos milisegundos atenta a sí misma cuando comenzamos a entrenarla. Así que es normal que vayas, es lo que sucederá, atención, distracción. Al mismo tiempo generas paciencia, generas diligencia, generas ternura, calidez, porque observas cuál es el estado habitual de tu mente y puedes comenzar a comprender algunas de tus maneras de estar en el mundo, de tus propias complejidades, distracciones, cómo estamos gobernados, cómo podemos desmontar con sabiduría y con compasión esa falacia de sabernos o de creernos a veces tan soberanos en lo que respecta a nuestros estados internos. Inhala y exhala. Muy bien. Han sido unos escasos 5 minutitos. Pero bien, seguramente nos están siendo muy útiles para refrescarnos, ¿sí? Y para prepararnos para compartir, porque aunque yo lleve aquí la voz cantante, hay un diálogo constante entre lo que yo digo, lo que vosotros pensáis, cómo lo valoráis, lo escucháis. La distracción está casada con el descontento. La distracción lo hemos comprobado ahora. De hecho, la intención de sentarse a meditar o cuando llegamos por primera vez, incluso cuando pensamos por primera vez sentarnos a meditar, esa motivación lleva implícito el reconocimiento de nuestra distracción constante, de cómo eso nos abruma, cómo nos cansa y a veces quisiéramos descansar de nosotros mismos. Y recurrimos a esta idea primera de qué es la meditación. Luego iremos entendiendo, iremos explorando, iremos conociendo la extraordinaria herramienta que es la práctica contemplativa, que además en el contexto budista va acompañado siempre, siempre de la sabiduría, y esto implica un estudio profundo de esta diferencia entre cómo observamos, cómo experimentamos esto que llamamos realidad,
quién lo experimenta y qué es lo experimentado, cómo formamos esas imágenes mentales, cómo conformamos mapas mentales, cómo solemos estar fortaleciendo lo que desde el punto también de la psicología cognitiva hablamos de los sesgos, ¿no? De los sesgos de interpretación, de cómo vamos formando nuestros pensamientos. Y también estará acompañado no solo de esa sabiduría, sino también de la ética, de un comportamiento, vamos a decir, de una manera de estar en el mundo que promueva el bienestar, que promueva el poder contribuir en algo, aunque más no sea, que es donde más cerca estamos a nuestro alrededor inmediato, en nuestras circunstancias. Pero bien, no me voy a distraer yo ahora con más cosas. Y quiero ir un poco, hoy vamos a hablar, voy a recurrir un poco, estaré recurriendo a mis notas porque no soy psicólogo, pero hablaré de algunos estudios de psicología. No soy neurocientífico, pero estaré hablando un poco desde la mirada de la neurociencia. Esto os recomiendo a Nazaret Castellano, neurocientífica y una comunicadora estupenda con quien he hecho con ella hace 2 años, creo 3, un curso de neurociencia y hemos estado guiados con su habilidad para explorar la neurociencia de la meditación. Estudios realizados por psicólogos de la Universidad de Harvard demostraron 2 hechos básicos de nuestra actividad mental cotidiana que la psicología budista ya reconocía. Tal vez no en estos mismos términos, en otros, pero que es el comienzo de las 4 nobles verdades, las primeras enseñanzas que enunciara el Buda. Y sobre todo la tercera noble verdad, segunda y tercera noble verdad, el origen del sufrimiento y el cese del sufrimiento. Estudios realizados por psicólogos de la Universidad de Harvard, pues también concluyen en este punto, igual que la psicología budista, que nuestro estado mental habitual, nuestro estado mental por omisión o por defecto, como a veces se suele decir, es la divagación. Y habitualmente esto es fuente de infelicidad. Por eso, en palabras de Gaylon Ferguson, en su libro Conciencia Natural, él lo resume de una manera estupenda, divertida, que dice: la distracción está casada con el descontento. Pero yo voy a agregar un poquito más, le voy a poner un poquito de sal a esta idea. En realidad, la divagación no es muy fiel, no está casada solo con el descontento. Podríamos decir en términos muy modernos, le gusta el poliamor, las polirrelaciones. A veces tiene algún asunto amoroso con la insatisfacción, otras veces tiene asuntos amorosos y enredos con los temores, con las amenazas, con la excitación. En definitiva, miedo y esperanza. Como en Tinder, miedo y esperanza. Estos estudios concluyeron que parece ser que el modo de operación del cerebro por omisión, como decíamos recién, es la divagación. Y concluyen que la mente humana es, por defecto, una mente divagadora. Y una mente que divaga suele ser una mente que aporta infelicidad. Aunque también luego, como decía hoy, romper una lanza a favor de la mente que divaga, porque exploraremos que también nos aporta y mucho. De hecho, podríamos decir que la mente que divaga es un rasgo evolutivo que está presente en nosotros, que es lo que le ha servido a nuestra especie estar operando en un plano no siempre consciente, observando todas las posibilidades y todas las amenazas que había en su contexto. Así que también en nuestro contexto, aunque ya no es el mismo de nuestros predecesores, también estamos viendo, aún en las sociedades urbanas y en la acepción más amplia de la palabra, qué oportunidades y qué amenazas hay. Y ese es uno de los puntos a los que contribuye una mente que divaga, porque
pone en evidencia algo, en general, pone en evidencia algo que debe ser tenido en cuenta. La capacidad para pensar acerca de lo que no está ocurriendo, la capacidad para pensar acerca de lo que no está ocurriendo en ese momento e irnos hacia atrás o hacia adelante, lo que habitualmente nos sucede, ¿sí? A ver, ¿qué ejemplo puedo poner? La consulta del dentista. Bueno, allí suele haber como un sentimiento de amenaza para muchos, ¿sí? Pero bien, vamos a buscar algo más inofensivo. La consulta del pedicuro, del podólogo. Estás allí esperando que llegue tu turno, no hay nada que resolver, no hay nada que hacer, simplemente esperar. Las revistas por lo general ya te aburren, te las conoces, son siempre las mismas si vas habitualmente a la misma consulta. Así que estás allí y si recuerdas, y seguramente así lo estarás haciendo, la mente empieza a rastrear hacia atrás o empieza a moverse hacia adelante. Si va hacia atrás, la mente en general suele traer a nuestro presente situaciones conflictivas, dolorosas. En general no recuerda cosas intrascendentes y no siempre recuerda cosas que tengan que ver con la felicidad. Los que ya me conocéis desde hace un tiempo, encontraréis en esta frase que nuestro cerebro es como el velcro o el abrojito en Argentina para las situaciones difíciles, incómodas, y como el teflón para las situaciones amables, divertidas y relajadas. Incluso nuestra mente, cuando va hacia atrás y trae al presente aquello que ha sucedido, no suele ser un eco idéntico a lo que ha sucedido. En realidad, esto que llamamos recuerdo, que llamamos incluso yo, nuestro pasado, son una imagen que vamos construyendo con retazos que muy posiblemente no tengan que ver con lo que auténticamente ha sucedido, con lo que realmente ha sucedido. Es casi nuestro pasado es como una ficción, es algo ficcionado, pero lo vivimos como algo que realmente ha sucedido. De hecho, cuando recuerdas con amigos del colegio, del instituto, de la secundaria, pues no recordaremos ambos qué es lo que nos pasaba con la profesora de matemática, con el profesor de historia. Cada uno tendrá un recuerdo en particular. Y puede ser que ninguno de los dos nos estemos acordando de lo que ha sucedido. Cuando la mente se vuelve hacia el futuro, suele imaginar horizontes amenazadores o suele imaginar horizontes que excitan mucho. Nuestra sociedad actual, y no hace falta que haga más que una mínima referencia a la pandemia, pone en evidencia también, y muchas veces con razón, pero también encontraremos en unas reflexiones personales que solemos sentirnos desbordados por una exagerada amenaza. Vamos incluso a dejar esta situación en particular tan difícil, tan compleja, tan desconcertante, y vamos a recordar otras situaciones en las que no, previa pandemia. AC, DC, antes de Cristo, antes del coronavirus, DC, después de Cristo, después del coronavirus. Y recordaremos que nuestra mente, cuando está en un modo por defecto divagando, que no está operativa, que no está siendo funcional, si viaja hacia el futuro, encontrará también horizontes que le amenazan en nuestro contexto. La pérdida de trabajo, la pérdida de la pareja, las dificultades con las relaciones personales, y siempre estaremos imaginando un futuro más amenazador, por lo general, de lo que acaba siendo. Así que en un punto siempre estamos en el presente, siempre, porque cuando recuerdas el pasado o cuando imaginas el futuro, estás en el presente. Solo que hay una suerte de fusión cognitiva, de una inmersión. Nuestra mente se mimetiza con sus recuerdos o con sus proyecciones y hace que descuidemos esto que es estar en el presente, pero siempre estamos en el presente. Volviendo al modo habitual de la mente, el Buda solía definirla como un mono. De hecho, a veces
he escuchado decir que me parece más divertido todavía y muy gráfico, de que la mente es como un mono ebrio sobre brasas ardiendo. Esto lo decía el Buda, la mente de mono, que salta de una rama a otra. Santa Teresa, la mística cristiana, nacida en nuestras tierras españolas, hablaba de la loca de la casa. Y las ciencias contemporáneas hablan que el modo por defecto de la mente es la distracción, es la divagación. Podemos encontrar un punto en común, que el estado de ánimo de casi todas las personas cuando su mente divaga tiende, hablando en términos muy generales, hacia el displacer, hacia lo displacentero. Hasta el punto que pensamientos con un contenido aparentemente neutro se ven ensombrecidos por una carga emocional negativa. Te descubres un lunar, cáncer. Tienes un dolor en la espalda. De hecho, esto me ha pasado a mí hace muchos años. Volví a dar unas enseñanzas en Córdoba, aquí en España, 4 o 5 días, sentado, dando enseñanzas, un retiro. Y cuando llegué aquí a Madrid, al centro budista donde vivo, un dolor en la espalda que conforme fueron avanzando con las horas, en las horas se fue haciendo cada vez mayor. Un dolor en la espalda que comenzó a irradiar hacia el abdomen, y lo que era simplemente una sensación física y algo que estaba ocurriendo, pues disparó estos sistemas de amenaza, y en un instante estaba preso de un pánico porque ya estaba absolutamente convencido que lo que tenía era cáncer. Entonces en un momento me dije, para, ¿dónde vas, chaval? Siéntate a meditar, a reflexionar un poquito, a llevar algo de cordura, y esto es el punto crucial de la atención plena. Como pone en marcha mecanismos que nos pueden situar en un modo mucho más abierto, que podemos generar una perspectiva distinta, tranquila, una perspectiva para observar con un ánimo casi o con un criterio casi científico, ¿no?, qué es lo que nos está pasando. Así que en aquel momento me dije, ¿qué es lo que está pasando? Hay un dolor, hay una incertidumbre y hay una acción para hacer, pues un taxi al hospital, y acabó siendo una arenilla renal, un cálculo renal. Bueno, algo menor que un cálculo renal. Quiero decir que un pensamiento neutro, aquí hay un dolor, aquí hay una mancha, o otras situaciones, cada cual encontrará su ejemplo, aparentemente neutro, puede desencadenar uno de estos sistemas emocionales que Paul Gilbert los define muy bien en Terapia basada en la compasión y también en La mente compasiva, uno de sus últimos libros que he estado leyendo, pues describe cómo estamos regulados por 3 estados. Uno que es el de amenaza, el otro, una de las tantas maneras que hay para definirnos. Un estado emocional que tiende a estar muy atento a las posibles amenazas, otra a las posibilidades de los recursos, la ganancia, puede ser la alimentación, la reproducción, el bienestar, y otras que tienen que ver con las relaciones personales, con el afecto y con el amor. Si tomamos estos 3, entre muchos modos que hay sistemas emocionales de observarnos a nosotros mismos, hay un juego dinámico entre ellos que depende de las circunstancias, pueden activarse unos y ponen en marcha recursos que no son necesarios, propios y externos para afrontar algo que nos está pasando, pero una mente amenazada, esa sobreidentificación que hay con la amenaza, o esa sobreidentificación que puede haber con el placer, o esa sobreidentificación que puede haber con la búsqueda de beneficios, pues nos pone en un modo de sufrimiento mayor. De alguna manera ya lo he estado diciendo, pero lo voy a recordar y lo voy a hacer a través de una pregunta. ¿Hacia dónde van nuestros pensamientos cuando no estamos pensando en algo en concreto? Y sobre todo, ¿de qué se ocupa? Básicamente se ocupa de nosotros. No digo de nosotros, se ocupa de uno mismo, ¿sí? Básicamente, cuando la mente no está operativa, no está en un modo funcional, en el ámbito que sea, el deportivo, el intelectual, el atencional, cocinar, el que fuere, suele pensar sobre sí mismo. El individuo
en modos que no son funcionales y operativos, piensa mucho en sí mismo. Y esto es otro de los puntos de encuentro entre la enorme riqueza de las tradiciones contemplativas del budismo y de aquellas otras que provienen también de Asia. Asia, desde hace más de 5.000 años, viene observando a la mente en primera persona. Y los encuentros que están habiendo, deliciosos, profundos, enriquecedores, entre las ciencias contemplativas y las ciencias contemporáneas, van encontrando estos puntos de encuentro. El yo, en muchos aspectos, cuando se explora el yo, y el budismo pues hará una exploración muy profunda de cómo construimos esta idea de yo, cómo nos relacionamos con esa idea de yo, y al mismo tiempo incorpora la necesidad, que esto a veces se malentiende en el budismo, se valora la necesidad de, podríamos decir, de un yo sano, porque reconoce, como la psicología, que es una idea constitutiva que expresa un estado de salud emocional cuando hay una autorreferencia, esto que es tan distintivo de nuestra especie humana, el sabernos existiendo a nosotros mismos, el poder ser nuestra propia referencia, ser autoconscientes, eso es un síntoma de nuestra salud mental importantísimo. Pero eso lo analiza el budismo y lo analizará la psicología y otras terapias contemporáneas, puede ser o es, no puede ser, sino que en muchos aspectos es motivo de confusión, de dolor y de sufrimiento. El yo, entonces, resumiendo, es la actividad por excelencia cuando la mente está en esta modalidad por defecto. Al mismo tiempo, es generador de una mente inquieta y que se pierde en una suerte de corriente serpenteante de pensamientos que poco o nada tienen que ver con la situación presente y tienen mucho, en cambio, que ver con uno mismo. Esta es la modalidad que asume la mente cuando descansa de cualquier actividad concentrada. Pero también la mente, y esto es hablar de otras posibilidades que nos permite este modo disperso de la mente, que es la creatividad. De hecho, con los amigos, el humor, cuando nos ponemos y establamos esa suerte de contrapuntos en los que nos vamos divirtiendo, sobre todo a mí, por ejemplo, que me gusta mucho el amor absurdo, porque yo me considero muy absurdo. Entonces, me gusta mucho ese tipo de humor. En Argentina, Lelutier, aunque luego tenían unos monólogos muy trabajados, pero hay allí un punto extraordinario. O tal vez Cruz, Punto y Raya, no me acuerdo muy bien de los humoristas españoles, o Faemino y Cansado, por ejemplo, ¿no? Que todo ese despliegue de humor, aunque luego se trabaja mucho, suele, para tener un argumento conciso frente al público, suele aparecer también por la creatividad y por la dispersión. Así que me corrijo o lo ordeno, que el modo disperso de la mente también tiene que ver con la creatividad. O el pintor que está delante de un lienzo, el escritor delante de un papel. Entonces, dejando de lado todas las asociaciones creativas, la mente errante tiende a centrarse en el yo y en sus preocupaciones. Es decir, en todas las cosas, por ejemplo, todos coincidiremos en esto. Todo lo que tengo que hacer, en las cosas equivocadas, en lo que me he equivocado, en lo que tendría que haber dicho, en lo que no tendría que haber dicho, lo que me dijeron, lo que no dije, lo que tendría que haber dicho, lo que tendría que haber callado, me tendría que haber ido, me tendría que haber quedado, no me tendría que haber quedado ni que haber ido. Bueno, toda esa maraña y esa batidora, ese modo tan alterado en el que suele entrar nuestra mente en este modo disperso. Aunque a veces el modo disperso de nuestra mente va hacia las imaginaciones placenteras, en general, fundamentalmente, se ocupa de los modos displacenteros. Esto es la parte tóxica voy a mirarla ahora, esto es la parte tóxica de la divagación mental, que tiene que ver más con la autorreferencialidad que con estar en el momento presente.
Hoy la meditación, afortunadamente, se ha hecho algo muy popular. Y se habla constantemente, ya ha pasado a ser casi como un eslogan, que está bastante deslucido a veces, el aquí y ahora. De hecho, alguna vez proponía un eslogan y amenazaba con salir a pintar algunos grafitis por la ciudad que dijeran ni aquí ni ahora. Porque está tan manoseado el aquí y ahora, ¿no? Y está tan relacionado en general con el feel good, con el siéntete bien, el aquí y ahora, y encontrar la meditación como una suerte de spa emocional. No digo que no nos tratemos bien, que no procuremos estar mejor, pero creo que a veces hay unas corrientes en las que apuntan hacia la autocomplacencia. Y al quedarnos ahí encapsulados en un punto aislado para seguir disfrutando de una falsa ilusión de bienestar. La meditación en un punto tiene esta cualidad de ser cruda, de saber que puede estar diferenciando lo que está sucediendo de cómo lo está experimentando. Vuelvo otra vez a mi recorrido. La parte tóxica de la divagación mental tiene que ver entonces más con la manera en que nos autorreferenciamos constantemente. Por ejemplo, cuando en el comienzo de nuestro encuentro hablaba del bien al comienzo, es tomar refugio, generar bodhicitta. Bien en el comienzo, la práctica central, meditar bien al final, la meditación. Este es también una de las motivaciones que lleva la dedicación de méritos. Librarnos o asegurarnos de esa autorreferencialidad constante, de esa autoimportancia exagerada que solemos adjudicarnos. De hecho, para los que estéis más familiarizados con las meditaciones también del Vajrayana, en creación y meditación, en creación y disolución o compleción, en Kierkegaard y Sokren, esta última parte también tiene como reaseguro el ayudarnos a desprendernos de cualquier aferramiento autorreferencial que haya en nuestra práctica contemplativa. Un conglomerado de regiones específicas del cerebro. Voy a incursionar ahora con el atrevimiento que me caracteriza. Unas pinceladas de neurociencia. Y no es que diga, voy a dar simplemente unas pinceladas y me voy a ahorrar todo lo que sé, sino es que voy a compartir casi lo poco que sé, que tiene que ver más con mis notas, con lo que he escuchado, con lo que he leído, con cursos que he hecho. Un conglomerado de regiones específicas del cerebro implicadas en el pensamiento autorreferencial también están muy involucradas en la divagación mental. Y cuando nuestro sentido de identidad, el yo, ¿sí? El yo, Karmatempa, se ve implicado, escucho por ahí que nombran Karmatempa. Inmediatamente digo, ¿me están alabando o me están censurando? ¿No? Los 8 dharmas mundanos. Miedo y esperanza, que los resumimos los 8 dharmas mundanos en este juego pendular en el que no solemos encontrar tranquilidad y pasamos de un punto a otro, el miedo y la esperanza. Karmatempa, me necesitan. ¿Puedo aportar algo? ¿Puedo verme amenazado? ¿Puedo verme beneficiado? ¿Por qué están hablando de mí? ¿Qué estarán diciendo? Aunque ponga cara solemne y cara de foto de hombre santo, estaré atento a ver qué es lo que se dice de mí. Entonces, cuando nuestro sentido de identidad se ve implicado, amenazado o seducido, en la concepción, en la acepción más amplia de la palabra, nos relacionamos con los demás y con el mundo con un mayor sesgo personal y emocional. Se exacerba, porque estamos siendo llamados por eso que se ha escuchado por allí, Karmatempa. Hay una implicación mayor con lo que está sucediendo y por lo tanto hay un sesgo personal y emocional que aumenta. Simple y llanamente, cuando pensamos en nosotros mismos queremos ser más importantes de lo que somos. Esto también, los estudios contemporáneos suelen contradecir la idea que tenemos de nosotros mismos. No somos tan guay como pensamos,
No somos tan, bueno, estoy muy, a ver, para mis amigos en Argentina, ¿cómo podríamos decir? No somos tan macanudos, no somos tan chulis como pensamos por aquí, ¿sí? Queremos ser más importantes de los que somos, que nos valoren mucho, que nos hagan la ola, que nos hagan la pelota, como se dice por aquí, ¿sí? Queremos estar a salvo de cualquier sentimiento o sensación de amenaza. Y en realidad nos solemos sentir más amenazados de lo que auténticamente o de lo que potencialmente hay a nuestro alrededor. De hecho, quienes asistimos a esas enseñanzas, escuchamos cuando hay preguntas, sobre todo cuando se habla de la compasión, del amor, que en general en las preguntas es ¿y qué pasa cuando mi jefe? ¿Y qué pasa cuando mi vecino? ¿Y qué sucede si mi cuñado? No siempre la pregunta, yo jamás he escuchado la pregunta ¿y qué pasa cuando yo incomodo a mi jefe? ¿Qué pasa cuando, y sobre todo, qué puedo hacer cuando yo incomodo a mi cuñado? Simple y llanamente, cuando pensamos en nosotros, estamos exacerbando ese sesgo emocional y cognitivo. Así que gran parte de nuestra infelicidad en conexión con la divagación mental tiene que ver hacia dónde divaga nuestra mente y el contraste que experimentamos entre las cosas como son en realidad y la manera en que pensamos que las cosas deben ser. Y esto último, el budismo, en todas las enseñanzas mahayana, en todas las escuelas de pensamiento especulativo, desde la escuela vaibhásica, sautántrica, chitamatra, madhyamaka, todas las escuelas que van reviendo y van superando y van poniendo en un punto de contradicción a la escuela anterior, aunque no hay un recorrido secuencial histórico, pero como para estudiarlas a veces establecemos este recorrido, estudia muchísimo en cómo vamos formando esta idea de pensamiento y cómo vamos componiendo nuestra realidad. Cuando encontramos que hay una diferencia entre cómo son las cosas y cómo las estamos experimentando, aquí entra en juego, entra en escena el entrenamiento de la mente, lo John. Para ese entrenamiento hay momentos de nuestras vidas que necesitamos paz y silencio, y eso es los retiros. El otro día voy a aprovechar y viene una tanda publicitaria ahora, estaba grabando un pequeño vídeo para promover un retiro en el mes de mayo en Daxancayu sobre la compasión. Van a ser 5 días durante el Sagadagua, ya está publicado en la página web de Daxancayu si lo queréis ver. Y entonces allí contaba esto. Y un retiro no es una suerte de spa emocional. Sin duda que un retiro, pues un ambiente propicio como el de Daxancayu, o en Buenos Aires el centro Cayutec Chenchelin, en su centro de retiros, desde las montañas o desde la planicie, los ambientes naturales, calmados y serenos, donde todo está resuelto, propician ese punto de explorarnos a nosotros mismos. Pero un retiro es fundamentalmente retirarnos de nuestras conductas habituales. ¿Y cómo o cuáles son esas conductas habituales? Pues observa tu comportamiento en un retiro. Cuando no tienes que hacer la compra, no tienes que hacer la comida, no tienes que hacer esto, ni aquello, ni lo otro, no estás con tu pareja ni con tu jefe, ¿qué es lo que una y otra vez viene a tu mente? Por lo tanto, en un retiro puede ser que encuentres irritación, en un retiro puede ser que te encuentres absolutamente desconcertado, en un retiro puede ser que te encuentres que a los 10 minutos quieres salir corriendo o te lleves las manos a la cabeza diciéndote ¿por qué, por qué he venido aquí? Y todo eso es interesante. Incluso puedes, o incluso no, sin duda que también entrarás o encontrarás, se desplegarán momentos de quietud, de amabilidad, de regocijo, de bienestar, de un extraordinario amor que todo lo contiene y lo sostiene. Y eso también es interesante. Todo es interesante porque te estás interesando por ti. En un retiro te interesas por ti. Todo eso lo haces interesante en un retiro. Voy a contar una experiencia personal. Y seguramente para algunos que me conocen dirás, otra vez está contando sus viejas batallitas.
Tengo más predilección por los retiros individuales. Y en estos años he hecho retiros que han ido desde un mes, han pasado por los 3, por los 2 meses, incluso 6 meses de retiro en solitario. Y en un tiempo o en otro, hay un momento en que me visitan lo que he comenzado a llamar los viejos expedientes. Es como si un secretario invisible dejara sobre mi escritorio viejos expedientes, que tienen que ver obviamente con mi pasado. Y algunos nuevos proyectos que tienen que ver con algunas ideas que van apareciendo sobre lo que podría o debiera hacer. Le digo viejos expedientes porque ya lo he leído tantas veces, están ajados, manoseados, amarillentos, pero sin embargo, una y otra vez vuelven a tu escritorio esos viejos expedientes. Y ya entiendes que esos viejos expedientes que te llevan esto, a lo que debe haber sido, a lo que tendría que haber sido, a lo que no fue, a las pérdidas, a las ganancias, ya sabes que eso es algo que en ese contexto más lo puedes afrontar desde el no hacer. Todos esos viejos expedientes, todos estos nuevos expedientes que tienen que ver con el futuro, los dejas en esa suerte de escritorio que es la atención plena y hay un enorme espacio que simplemente observa sin la necesidad de volver a leer hasta las letras más pequeñas de cada una de las páginas de esos viejos expedientes. Y esos viejos expedientes o esos nuevos proyectos tienen que ver con esta modalidad de la mente que divaga, porque en los retiros, claro que tienes un plan de trabajo bastante intenso. Un plan de trabajo que si tienes ganas, lo asumes. Si no tienes ganas, también lo asumes. El plan de trabajo siempre lo haces. Y aún en esos planes de trabajo, o en los espacios que hay entre un momento y otro, has salido a caminar, te has preparado la comida, estás tomándote un té, vuelven los viejos expedientes. La región medial de la corteza... A ver, ¿qué hora es? Y media. Dejadme ver un poquito. Pues vamos a hacer un paréntesis de 5 minutitos, así le doy descanso. Paréntesis de 5 minutos no quiere decir que nos vamos a ir, sino que vamos a meditar 5 minutitos para abrir allí un pequeño espacio, al menos para descansar de esto que os estoy hablando sin parar. Entonces, ya, vamos a tomarlo ahí como un punto bisagra, luego hablaré otro poquito desde la neurociencia. Así que, otra vez, para hacerlo muy corto y aprovechar este tiempo. Abre este espacio en el que sabes que puede ser que te lleguen estos viejos expedientes o que te lleguen estos novedosos proyectos, ¿no? En papeles que aún no están siquiera manoseados, arrugados, que están impolutos, ¿sí? Todavía no los has abierto, que atraen mucho. Sean los viejos expedientes ajados o los nuevos proyectos. Simplemente déjalos descansar sobre ese escritorio, que es ese punto de la atención plena, que lo único que interesa es observar a esos expedientes sin interesarle lo que son sus contenidos. Y entiendes que esa atención plena que descansa en inhalar y exhalar es una comunicación muy profunda contigo y con el mundo. Más allá del miedo y de la esperanza. Relajación, abandona lo innecesario. Quietud, el cuerpo y el silencio. Incluso el silencio lo puedes encontrar en ese casi imperceptible espacio que hay entre un pensamiento y otro. Y hay un espacio mayor, que es el que cobija y da cabida a todos los movimientos de la mente. Sabio y silencioso.
relajación, quietud, silencio, vigilancia. Muy bien. Voy a retomar la charla. La región medial de la corteza prefrontal se activa a medida que la cavilación, las distracciones, la divagación y el diálogo interno generan un trasfondo de ansiedad, en principio a bajo nivel. Sin embargo, la atención plena, durante el ejercicio de la atención plena, activamos una región cercana, la corteza prefrontal lateral, que inhibe esta área medial. Y esta región medial de la corteza prefrontal es la que controla el alerta conductual. En algún punto, nuestras abuelas eran neurocientíficas. Cuando nos decían, hijito, cuenta hasta 5. Respira profundamente 3 veces. Ese es
uno de los extraordinarios aportes que si hiciéramos también un acercamiento a la meditación, he unido dos palabras, la acercación, acercarse y meditación, en la acercación, y dijéramos que hay un amplio aspecto de la meditación que puede ser compartido por muchos, lo que Daniel Goleman y Richard Davidson hablan, no recuerdo bien los términos, pero como una meditación abierta, creo que le llaman, y una meditación profunda. Meditación no en tanto a la práctica, al momento de meditar, sino a las instrucciones y sobre todo, como decimos en el Dharma, la visión, ¿no? El sustento que puede sostener a una o a otra. En esta que se ha popularizado tanto la meditación, cuando es expresada desde la seriedad, desde la experiencia y en un contexto muy honesto, que afortunadamente hay muchos, pues uno de los grandes aportes tiene que ver con esta gestión emocional y con esta gestión del estrés. Para el budismo no es esta su meta, y a veces ni siquiera se lo plantea en estos términos. Pero sin duda que también conllevan todas las enseñanzas a una gestión emocional, porque entiende que de esa gestión emocional podremos lidiar con todas las situaciones difíciles, con todas las situaciones que nos distraen de nuestro... Esa es la auténtica distracción, que nos distraen de nuestra naturaleza, ese punto esencial de bondad, de calidez y de compasión que hay en nosotros. En el budismo